Buen día para todos. Desde la Universidad de Montevideo y más precisamente desde la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía, hoy tenemos a Luis Pereira para conversar sobre algunos temas vinculados a la profesión del contador público, pero sin lugar a dudas con una mirada del futuro, ¿no? de algunos reportes en los que va a participar el contador público, que se demanda la formación del contador público en temas de sostenibilidad, ¿no? No los aspectos tradicionales tan vinculados a la contabilidad y lo tributario, sino más como una demanda futuro de lo que se espera de nuestra profesión. Luis Pereira es contador público y licenciado en Administración por la Universidad de la República. Fue socio de PwC, trabajó en Uruguay y también en las oficinas de Chile, Brasil, Paraguay y Estados Unidos. Actualmente es docente en la Maestría de Contabilidad y Técnica Tributaria de UMP, de la materia Gestión de la Seguridad de la Información Contable. Allí aporta esta mirada, ¿no? de las demandas del futuro para nuestra profesión. Y también bueno, es docente en la Universidad de Burgos, en España. Hoy, Luis, la idea es conversar un poco sobre estos temas. Queda la posibilidad abierta para recibir consultas, ¿no? Preguntas, las pueden escribir por el chat o pueden al finalizar abrir el micrófono y hacer las intervenciones, que con Luis acá tenemos, ¿no? para responderles y bueno, generar este feedback. Gracias, Luis. Muchas gracias, Patricia. Bueno, buenos días a todos. Sé que hay algunos colegas en línea, también está siendo grabada para algunas otras personas que manifestaron interés en escuchar la charla. La idea es compartir, que sea una charla. Es difícil a través de este formato la interacción, pero desde ya abierto a lo que pueden ser preguntas, interrupciones, escribiéndolas o eventualmente interrumpiendo y levantando la manito para intervenir activamente. Lo que vamos a estar más o menos una hora. La idea es poder conversar en unos 45 minutos y luego darnos un espacio para ese intercambio de ideas. Lo que yo voy a plantearles hoy, compartir hoy con ustedes, es parte de las cosas que tratamos en la materia Gestión de Aseguramiento de la Información, que forma parte del Máster en Contabilidad y Técnica Tributaria. Yo creo que esa materia, como decía Patricia, presenta temas innovadores, y creo que es destacable que hace ya prácticamente, desde el 2012, ya prácticamente 9 años, que en la universidad se le abre un espacio a hablar de la profesión contable, pero mirando hacia adelante. Es decir, no solamente lo que ha sido lo tradicional de nuestra profesión en materia contable, en materia tributaria, sino también abriendo nuestra mente a lo que está pasando en el mundo hoy y a lo que va a pasar el día de mañana, para ir preparándonos para mejor satisfacer las demandas de la sociedad en relación con la confianza, que es digamos, el atributo fundamental de la profesión del contador público. Digamos, nosotros transmitimos, somos agentes de la confianza pública. Pero para hablar del presente y para hablar del mañana, es importante recordar el pasado y tener claro de dónde venimos, también en materia contable. Y cómo, a partir de entender lo que pasó, podemos ser capaces de entender el contexto actual y cómo del contexto actual surgen las nuevas necesidades de información, las nuevas necesidades de transparencia que está demandando la sociedad y cómo el contador puede satisfacer con su trabajo esas demandas. Muchos piensan, yo creo que la mayoría de los profesionales fuimos educados en la idea de que Luca Pacioli fue el inventor de la contabilidad. De alguna manera es el padre de la contabilidad. Y es una sorpresa para muchos enterarse que Luca Pacioli no fue el inventor de la contabilidad, ni el inventor de la partida doble. Luca Pacioli, un monje florentino que en la Italia del siglo XV
recogió lo que eran prácticas vigentes en ese momento, prácticas y costumbres vinculados con la teneduría de libros en relación con la figura del mercader. Tuvo la suerte, si se quiere, para pasar a la historia, como ese padre de la contabilidad, de que era contemporáneo con la imprenta. Y su libro entró en la imprenta y se divulgó a partir de la imprenta. En ese contexto es que uno quedó con la idea de Luca Pacioli, padre de la contabilidad, cuando en realidad lo que sucedía era que había un fenómeno económico que ya tenía más de un siglo, siglo y medio, que era la figura del mercader. Antes de Luca Pacioli, y quiero hacer una reivindicación histórica a su figura y también poner el nombre en la consideración de ustedes, existió otra persona que nació en Dubrovnik y que se llamaba Benedict Kutrulevich, y se italianizó su nombre a Benedetto Cotrugli. Benedetto Cotrugli escribió antes que Luca Pacioli, escribió sobre el tema partida doble de manera mucho más sucinta, pero ya lo transmitió. Tuvo la mala suerte de que su libro solamente fue divulgado 20 o 30 años después del libro de Luca Pacioli. Entonces quedó de alguna manera oculto en la historia y quizás no reivindicado suficientemente como un antecesor que ya había hablado del tema de la partida doble. Pero dentro de las cosas fantásticas que tiene el libro de Cotrugli sobre el arte del mercader y de la teneduría de libros, él habla de que de la misma manera que el creador hizo el mundo en 6 días y el 7º descansó, el buen mercader debería llevar adelante su tarea durante 6 años y descansar el 7º. Esto en términos contables es, bueno, ¿cuál es el periodo de medición de la utilidad? Bueno, antes de 1450, este señor Cotrugli hablaba de un periodo de medición de la utilidad de más de un año. Tenía una visión de mediano y largo plazo, y hablaba de que ese 7º año en donde se realizan las utilidades, o se deben realizar las utilidades, las tienen que hacer, porque si no es puro humo. Entonces, cuando nosotros contadores hablamos de introducir elementos de estimaciones y subjetividades y fair value en nuestros balances, bueno, en aquel momento este señor, antecesor de todos nosotros, hablaba de la importancia de la realización como principio, que no lo llamaba estrictamente así, porque si no, lo que estamos hablando es de humo. ¿Qué quiero ir con esto? Que es anecdótico, que había un contexto en la época alrededor de una figura que era el del mercader, en donde incluso se cuestionaba la licitud de su actividad económica. Eso estaba de alguna manera intrincado con la idea de lo pecaminoso que era la usura, ¿sí? Y también el cuestionamiento en qué medida la actividad del mercader no podía estar pisando o recorriendo un hilo muy finito en donde podía caer en una actividad que moralmente no fuera considerada lícita. Ese es el contexto. Y si le queremos agregar algún aditamento a ese contexto, y nos referimos a los libros, ¿sí? Libros que ya en aquel momento, no solamente por Luca Pacioli, sino por todos los continuadores de Luca Pacioli, ponían mucho énfasis en atributos formales, lo de nada de enmienda, tachaduras, raspaduras. Nosotros incluso en mi generación fuimos educados así, de que nunca había que borrar un asiento ni tachar, había que hacer un contraasiento. Y eso tenía un contexto y una necesidad, de que los libros medios de prueba tenían que tener ciertos atributos formales para poder ser considerados como tales. Entonces, en ese contexto, en donde surge la partida doble, un artefacto, digamos, que posibilitó, bueno, entre otras cosas, el desarrollo de nuestra profesión, pero también el intercambio y los negocios, en aquel momento centrado en el comercio, en la actividad del mercader, tenía ciertos atributos que a su vez, debido al contexto, permitieron la amplificación de la herramienta.
Por ejemplo, los libros, los asientos de diario, hasta entrado el siglo XVI, 1500 y tantos, ¿en qué números se llevaban? Bueno, en muchos casos todavía se seguían usando números romanos. Ahora, imagínense ustedes los asientos de hoy escritos en números romanos. Y se entendía, hay algunos autores que hablan de que el número romano, entre otras cosas, ayudaba a mantener la integridad de los registros, porque era mucho más difícil hacer cambios con números romanos que con los otros números a los cuales estamos acostumbrados nosotros. Pero hubo otro elemento del contexto. Uno puede ir haciendo asociaciones con lo que está pasando hoy, esa es la idea, con el contexto en el que estamos hoy, con las nubes en las que estamos hoy, con las herramientas que estamos utilizando hoy. El otro elemento fundamental para la explosión de la contabilidad como para un uso sistemático del mercader, en principio en aquella época, fueron los números. Números que le llamaban indianos, venían de la India, del 1 al 9, y los árabes le agregaron un invento fantástico, lo que ellos llamaron el céfiro, que es ni nada más ni nada menos que el cero. Entonces, ese otro elemento de contexto que aparece y se divulga en la época ayuda también al desarrollo del arte, la ciencia, llamémosle como cada uno quiera, o la técnica o la artesanía de la contabilidad por partida doble. Ahora el mundo obviamente siguió andando, y este punto que yo quiero hacer es decir, hay un contexto en donde esto nace, hay una necesidad del mercader de llevar registro para sí mismo y su familia de sus actividades, hay un contexto de rendir cuentas, porque esos libros llevados de determinada manera ayudaban a ser medio de prueba en juicios o en reclamos con clientes, con proveedores, frente a tribunales de justicia. Ahí hay toda una corriente que viene hasta nuestros días, y que particularmente se recoge en los códigos de comercio latinos, que son los libros como medios de prueba y el porqué de la importancia de sus atributos formales, y el atender a la necesidad de transparencia para precautelar las relaciones con los acreedores. Es decir, en fin, nuestros libros no hablan, menos nuestro Código de Comercio, de inversores. Habla de las cuentas hacia adentro, hacia el empresario, y hacia afuera en relación con medio de prueba frente a tribunales de justicia. No habla, y esa es un poco más la corriente sajona, y también hay un porqué y un contexto de evolución histórica del tema de los inversores y los mercados de capitales, que es un fenómeno reciente, es un fenómeno del siglo XX en adelante. Hago un paréntesis muy rápido, porque también estudiando un poco historia de la contabilidad, uno encontró un libro que para mí es una joyita, que es una relación que hacen los contadores escoceses en 1905, festejando los primeros 50 años del colegio profesional en Escocia. El primer colegio profesional de contadores del mundo nació en Escocia en 1850 y poco. 1905 se hace jubileo, si se quiere, y en ese libro, que es un libro sobre historia de la contabilidad, de los contadores, que está incluido incluso hasta el brindis que se hace en el momento del festejo, hacen una relación de qué pasa con la profesión del contador en el mundo. Y créase o no, 1905, aparece Uruguay. Y aparece Uruguay con algo que a mí me resultó fantástico. Dice ese libro de que la profesión de contador en Uruguay nació con la patria. En 1825 existía, y yo no encontré ese documento, que lo quiero encontrar en algún momento para tenerlo en mis manos, y no hablar refiriéndome a una cita indirecta, que es la de este autor escocés. Habla de que ya en esa época había dos figuras: el tenedor de libros para atender la relación entre privados, y el contador público, que hacía confianza
pública en relación con las actividades de la justicia. O sea, venimos de atrás en la historia también en nuestro país. Nuestro colegio profesional es uno de los colegios profesionales pioneros en América Latina. Es decir, hay toda una tradición de contador público muy embelicado en las actividades comerciales, fundamentalmente, del Uruguay. Pero acá cierro ese paréntesis histórico y vuelvo para atrás. Antes de hablar todavía del hoy y del mañana, vuelvo un poquito para atrás. La contabilidad siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, se adecua a los contextos, migra. Hay una escuela holandesa, hay una escuela alemana, hay una escuela inglesa, hay autores, hay un autor checoslovaco que se llama Karl Peter Keil, que en un libro traducido al castellano en 1902, habla de lo que fue, cómo fue fluyendo, se fue transmitiendo la técnica de países a países, siempre respondiendo a un contexto histórico y a un contexto de negocios. El contexto de negocios de la facilitación de las actividades comerciales. Pero hubo un momento en la historia, llegamos a la Revolución Industrial, en donde las necesidades no estaban solamente en llevar cuenta de las transacciones mercantiles, sino que había una necesidad de una aparición del fenómeno de costos, del fenómeno del trabajo en línea, de definir un precio, y para definir un precio tienes que tener claro cuáles son los costos. Entonces, hay todo un desarrollo y una adecuación de la herramienta contable a las necesidades de la época. Las necesidades de empezar a contabilizar costos, a tener una visión, siempre mirando hacia adentro, mirando hacia el propio empresario, no tanto la rendición de cuentas hacia afuera. Hacia afuera, de qué manera determino un precio para poder seguir trabajando. Hacia adentro, bueno, saber realmente dónde estoy parado. Contabilidad de costos, desarrollo que viene fundamentalmente derivado de la Revolución Industrial, con un origen en Inglaterra, y luego un trasvasamiento hacia otra parte del mundo sajón en Estados Unidos. Contabilidad de costos. Y aparece el fenómeno de las corporaciones, de las sociedades. Cuando aparece el fenómeno de las corporaciones, porque antes eran individuos que podían tener actividad en asociación, en partnership con otros, pero cuando aparecen las corporaciones, aparecen las sociedades, aparecen los inversores, aparece también la necesidad de rendir cuenta un poquito más hacia afuera de la empresa, hacia aquellos que depositaron su confianza en la empresa invirtiendo en la misma. Es decir, no solamente aquello de donde nuestro origen se hizo fuerte, que es la rendición de cuentas para precautelar intereses de acreedores. Recuerden aquello de no repartir utilidades que no estén líquidas y hayan sido realizadas, porque el miedo era de que se vaciara la empresa con utilidades inexistentes, entonces había que cuidar eso para que la empresa siguiera trabajando, pero también para precautelar ese interés de los acreedores, que no tuvieran un clavo remachado porque alguien hizo algo impropio. En ese contexto, las sociedades, y particularmente esas sociedades anónimas, empiezan a requerir también una adecuación de la herramienta del artefacto partida doble y contabilidad a ese nuevo contexto histórico de la forma como se empiezan a hacer los negocios. En esos comienzos del siglo XIX, y comienzo sobre todo del siglo XX, y un momento, si se quiere, central de alerta, y que fue un antes y después en el desarrollo de nuestra profesión, que es la crisis de 1929 en Wall Street, ese crack que hace caer el andamiaje de confianza societario, la quiebra masiva de las empresas, y la derivada contable es decir, bueno, no, ahí necesitamos que haya uniformidad en la presentación de información financiera, que estas prácticas, porque siempre el concepto en el contexto es prácticas
que la gente, las empresas utilizan, que en determinado momento se convierten en principios que empiezan a ser generalmente aceptados, probados, este es mejor que otro, entonces sigo con esto, y que luego evolucionan a normas. Es decir, el que hayamos llegado hoy a normas del tipo IFRS es la derivada de un proceso de internacionalización que busca una consistencia global en la aplicación de cómo llevamos adelante las cuentas de un ente, de una organización, cualquiera sea de ellas. Pero el contexto siempre fue primero. Y con el contexto vino la práctica, cómo el modo de hacer negocios se fue adecuando a ese contexto. Y luego vinieron los principios, y mucha gente, de los que me incluyo, se siente mucho más cómodo con los principios que con las normas, ¿sí? Los principios que son avenidas por donde transitamos para que haya consistencia, pero no esa uniformidad absoluta que es una opinión personal, es muy difícil, sino prácticamente imposible de conseguir. Y luego vinieron las normas primero las normas internacionales de contabilidad, y en un proceso más reciente, IFRS. Que por supuesto que el máster habla y habla mucho de IFRS y especializa en IFRS, y ese es un aspecto que lo damos, por lo menos para esta charla, por sabido. Pero lo que interesa es seguir viendo cuál es el contexto en el que nos movemos hoy, del cual derivan prácticas que tenemos que conocer o liderar, de las cuales van a surgir principios en donde tenemos un rol para cumplir, que podrán o no derivar el día de mañana en normas. Ese fenómeno que hablaba de las corporaciones es obviamente digamos, la característica del siglo XX. Como el jumbo, uno tiene la idea, la quinta esencia de la aviación es el jumbo, ¿sí? Si uno se imagina lo máximo en aviación, uno piensa en un jumbo. También el siglo XX, en materia de contabilidad, es la contabilidad de las corporaciones, de las sociedades anónimas. Pero atención, de que además de las sociedades anónimas, que son un porcentaje pequeño de las organizaciones que se mueven en sociedad, sin perjuicio de su importancia relativa, tenemos 90 y tantos % de agentes económicos que siguen siendo mercantes, que siguen siendo pequeños empresarios, que siguen siendo personas que desarrollan actividades comerciales, actividades industriales. Y el riesgo siempre ha estado en querer asociar, y eso nos pasa a todos, la contabilidad a un tipo de organizaciones que son las sociedades anónimas, y puede hacer que nos olvidemos o que no consideremos suficientemente las necesidades del otro 90 y tantos % de agentes económicos, que a lo mejor, seguramente, muchas de las normas que son apropiadas para empresas de determinado porte, realmente exceden sus posibilidades. Ese fenómeno es un fenómeno que se está dando hoy día, y yo lo advierto, y creo que es de juicio crítico y responsable decirlo. Fantástico de IFRS, pero, ojo, no necesariamente el mundo termina las IFRS, y no todo el mundo piensa de que hay que ir necesariamente en la línea de las IFRS, que de alguna manera están marcando la contabilidad vinculada a los mercados de capitales, la contabilidad vinculada a la protección de los derechos y los puntos de vista de los inversores, no considerando quizás suficientemente otros intereses. Y ahí entramos en el contexto actual. En el contexto, yo diría, de los últimos 30 años. El contexto en donde hay otro grupo de interés que tienen un interés tan legítimo en la empresa como los tenedores de capital, ¿sí? Es lo que se conoce como stakeholders o grupos de interés. Entonces se plantea la disyuntiva. ¿Para quién hago la contabilidad?
o las contabilidades, según como se mire, porque uno podría decir, bueno, en realidad hablamos de la contabilidad como si fuera una única cosa, y resulta que no, que lo que nosotros generalmente decimos la contabilidad es aquella de sociedades anónimas, visión inversionista, y tendríamos que hablar de las contabilidades, a lo mejor la contabilidad que es específica para este tipo de industria, la contabilidad tributaria, la contabilidad de cuentas nacionales, la contabilidad, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar a lo mejor de las contabilidades. Y yo creo que estamos en un contexto mundial de las contabilidades que se extiende a otra cosa propia del contexto del hoy, que es la información no financiera. Es decir, hasta ahora veníamos en un mundo de información financiera, a base de transacciones económicas, derivadas de relaciones contractuales, las monetizamos usando esos números y una moneda, que es la moneda del país, o la moneda de cuenta, o la moneda funcional, le expresamos un valor, e información financiera termina en, bueno, antes se le llamaba balance general, hoy estado de situación patrimonial, bueno, termina en un documento que tiene un uso privado para el empresario, pero también tiene un uso público para transparentar mi actividad financiera, para que un inversor confíe en mí, que tiene un correlato tributario para poder dar cuenta al Estado de mi gestión desde el punto de vista del cumplimiento de mis obligaciones. Pero esa es una contabilidad. Obviamente es la más power, ¿sí? Es con la que vivimos y con la que lidiamos todos los días, y seguramente no va a dejar de existir. Pero hay otra realidad, hay otro mundo mayor quizás que ese otro mundo de los inversores. Un brevísimo paréntesis también, hoy está existiendo en el mundo una batalla conceptual por cuál debería ser esa visión predominante. Responder a las necesidades de los inversores y los mercados capitales, o responder a esos públicos ampliados. O aún, más allá de los públicos ampliados, más allá de los grupos de interés específicos con los cuales una empresa se relaciona, si no debiera dar cuenta a la sociedad en su conjunto. Y cuando hablo de la sociedad en su conjunto, no hablo solo sobre la sociedad actual, los que hoy estamos, sino también los que van a venir, las generaciones futuras. Que yo creo que gran parte de nuestros dilemas y de nuestras conversaciones tienen que ver con ese hacer hoy aquello que permita de que este mundo siga siendo sostenible, de que trabajemos dentro de límites planetarios y que las actividades que nosotros realicemos de índole económica tienen necesariamente impactos que van más allá de lo estrictamente vinculado con la empresa. Hay impactos en lo social, hay impactos en lo ambiental, hay impactos en lo económico, más allá de lo estrictamente financiero, de los cuales empieza a haber un contexto. Por eso que empecé con la historia. Un contexto que está llevando a que se empiecen a diseminar, muchas veces todavía de manera voluntaria, prácticas, ¿sí?, de registro y de divulgación y de aseguramiento de información no financiera, que trasciende nuestra zona de confort, desde Cotrulli, digo ahora, y no Pacioli en adelante, ¿sí? Ese contexto actual, uno podría, para utilizar un atajo, usar la palabra sostenibilidad, porque también la palabra sostenibilidad da para discutir bastante. Somos presos, estamos presos también de anglicismo, que son palabras que se acuñaron en inglés, desde auditoría en adelante. Y el aseguramiento hoy es el assurance, ¿sí? Fue un invento, assurance. Sustainability, fue un invento.
lo llamamos sostenibilidad. Entonces, nosotros los hispanoparlantes tenemos también una refriega interna de cómo le llamamos en nuestro rico idioma, cosas que en realidad fueron acuñadas, tienen un origen anglo. Este contexto actual, un contexto en donde se empieza a tener claro que las necesidades de confianza pública van más allá de los números financieros de la empresa, que las necesidades, que la forma de hacer negocios, el contexto nos está indicando, se refieren también a los impactos que la empresa produce en la sociedad y también cómo lo que está pasando en la sociedad impacta sobre la empresa. Eso da lugar, y no me voy a extender ahora, pero dejo picando la pelota, al concepto de lo que se llama la doble materialidad. Nosotros fuimos educados en la materialidad financiera, que era relevancia y materialidad, el dedo más, menos 5%, esto es importante, ¿no? Bueno, esa era la materialidad financiera, ahora estamos hablando de una doble materialidad, que ya no solamente tiene en cuenta la metalidad del más o menos 5% financiero, sino también la materialidad vinculada con lo ambiental, lo social, lo económico, y eso se refiere no solamente al hoy, sino que también se refiere a la mañana. Entonces fíjense cómo esa palabreja, esa dimensión de la materialidad empieza a ser una cosa que en principio nos causa miedo. Generalmente uno empieza a hablar de estas cosas y la primera reacción es cierto pánico. ¿De dónde estamos? Bueno, estamos en otro mundo. Estamos en otro mundo. Estamos en un mundo, en un contexto distinto. Sostengo de que de la misma manera que en la época de Luca Pacioli ese contexto dio lugar al nacimiento de la contabilidad como la conocemos hoy, finalmente, a través de un proceso evolutivo, porque la herramienta se fue adecuando, tuvo la adaptabilidad necesaria para adecuarse a los contextos. Hoy está pasando lo mismo. Hoy está pasando un fenómeno, creo yo, muy similar a esa Italia del siglo XV, en donde están pasando cosas, están habiendo prácticas, que todavía no sabemos dónde va a terminar, no sabemos si va a haber un único estándar, una única, pero están pasando cosas. A partir de esa visión de rendir cuentas, porque hay necesidades, hay demandas insatisfechas, de confianza, que trascienden lo estrictamente financiero. Y eso se refiere entonces a, como decía, lo ambiental, lo social, lo económico. Y ahí entramos en el hoy. Y cuando entramos en el hoy, entramos en el mañana. Digo, porque ese mañana es hoy. Este tipo de cosas está sucediendo en el mundo desde fines del siglo XX. Lo que yo estoy conversando con ustedes hoy es algo que ya tiene más de 20 años, 25 años de evolución en el mundo. ¿Sí? Y eso requiere un ponernos al día con lo que está pasando en el mundo. Entenderlo, tratar de entenderlo, pero por lo menos empezar a verlo. Y a pensar, bueno, ¿y en esto yo qué? Contador público. ¿Cuál es la trascendencia de lo que yo hago? ¿Cuál es la legitimidad de mi función en sociedad? ¿En qué medida tengo que responder a esas nuevas demandas? ¿En qué medida tengo que desarrollar la habilidad de darme cuenta del contexto e incluso anticiparme? Porque yo sé que muchos dicen, bueno, pero nosotros en Uruguay estamos lejos todavía. Digo, no, es cierto, pero también es cierto de que la innovación es un proceso, no es prendo y apago la luz. Y en ese sentido yo quiero poner de manifiesto una vez más, lo decía al principio, el rol innovador que ha tenido esta maestría y el rol innovador que ha tenido en consecuencia la Universidad de Montevideo, de empezar a hablar de estos temas ya desde el 2012 en adelante. Venían 12 años atrás también, porque ya el mundo ya venía 15 años anticipado, pero venimos hablando de estos temas, sembrando esa semilla
en particular en esta materia de gestión de aseguramiento de la información, que es información, no es información financiera, porque incluye también información no financiera. Entonces, este contexto, vamos a bajarlo un poco a la tierra, y creo que estamos bien de tiempo. ¿Qué está pasando en el contexto? ¿Cuáles son las necesidades? Que muchas de ellas las tratamos en la materia, y dentro del tiempo que tenemos, tratamos de profundizar en particular en la industria. Primero, como decía, se amplía el campo de acción a lo ambiental, social y económico. Ya tenemos que pensar en computadores, en el registro, la captura de las transacciones que tienen impacto social, que tienen impacto ambiental, que no necesariamente serán monetizadas y no necesariamente serán internalizadas en la contabilidad. Ojo que a partir de estas dos palabrejas yo digo, abro temas de los cuales podríamos hablar muchas horas de cada uno. La monetización, por un lado, la internalización de externalidades o de impactos. Digo, no vamos a entrar en esas aguas tan profundas hoy, pero este tipo de cosas abre esas temáticas. Digo, captura, registro, acumulación, lo que es propio de la contabilidad, divulgación, presentación en distintos formatos, y luego el aseguramiento, el equivalente sobre la información no financiera de lo que es la auditoría sobre la información financiera. Entonces, ese es el telón de fondo de lo que está pasando en el mundo. Son prácticas de negocios, o sea, no son voluntarismos, no son buenismos de, bueno, ahora vamos a conocer. No, no. Acá hay una realidad económica de contexto fundamental. La manera de hacer negocios que se está desarrollando en el mundo apunta en este sentido. Y si no juego con las reglas del juego de cómo se hacen los negocios hoy día, quedo afuera. Y vamos a poner algún ejemplo dentro de lo limitado del tiempo de este webinar al respecto. Pero entonces, primero, que esa temática de la sostenibilidad en general, derivada de otro concepto muy profundo, que es la responsabilidad social de la organización o de la empresa, ¿sí? RCE muchas veces visto de manera equivalente o antecesora de este concepto de sostenibilidad, da lugar a reportes de sostenibilidad. A decir, bueno, a ver, lo que hacemos, ¿cómo lo divulgamos? ¿Cómo rendimos cuenta? ¿Cómo le decimos a un grupo de proveedores, a nuestra gente, a nuestros empleados, al Estado, a la comunidad, lo que hacemos y cómo hacemos? ¿Y en qué? Y bueno, en materia laboral, en materia de salud y seguridad, en materia de prevención de daños ambientales, de reparación, de mitigación, en materia de conductas comerciales, de prácticas éticas, de relación de inclusividad, en materia de igualdad de género, de respeto en condiciones de igualdad, de igual salario por igual remuneración, no haciendo diferencia entre el género de quien produce el trabajo. Todos ese tipo de cosas requieren ser capturados, registrados, acumulados, divulgados en el reporte, ¿sí? Que podrá ser parte de estar integrado o no con la información financiera, y finalmente asegurado, lo que es equivalente de auditado. Este es en el contexto en el que estamos moviéndonos, en donde progresivamente, si no empezamos a preparar, ya no prepararnos, si no empezamos a ensayar, a trabajar en esa línea, quedamos fuera del mundo. Y quedamos fuera del mundo porque empiezan a existir empieza el tema de las finanzas sostenibles. Estamos haciendo un popurrí de cuáles son esas necesidades de transparencia que existen hoy dentro del contexto que, nos dan un mensaje de esperanza respecto de lo que nosotros somos como contadores públicos y nuestra legitimidad en el futuro, pero también un mensaje de mucha responsabilidad respecto de lo que estamos llamados a hacer. Hay una
una frase que yo tomo de un amigo, en realidad colega de su momento de Price, Ole Larsson, que fue vicepresidente de la European Accounting Association, que él en una conferencia termina diciendo así, que los contadores no solamente somos guardianes del statu quo, sino que también podemos ser agentes de cambio social. Y es con esa óptica que uno brinda estos comentarios y con esa óptica es que uno enmarca esta materia. ¿De qué medida nosotros podemos ser también positivos agentes de cambio social? Y no solamente guardianes del statu quo. Hay gente muy ácida, y autores conocidos, que hablan, es horrible lo que voy a decir, pero dicen, más que guardianes del statu quo, ustedes son auxiliares de limpieza del statu quo, handmaiden del statu quo. Obviamente, él lo trata de decir con un ánimo peyorativo, ahí empezaron mal, tratando de manera peyorativa a quien hace tareas de limpieza, pero se le va la moto, en realidad diciendo que más que guardianes del statu quo, ustedes son funcionales a un mundo financierizado que no conduce a la sostenibilidad. Que algo de razón tienen también, que algo de razón tienen. Pero bueno, en este rol del contador público de agente de cambio social, empezamos a ver de que hay finanzas sostenibles, ¿sí? Ese es un tema que quizás, claro, tiene un poquito más de marketing, quizás, ¿no? No, mira, ahora son bonos verdes, sí, Project Finance, y es una realidad que ustedes la están viviendo ya. Quizás con una visión todavía muy marketinera. Muchas veces el papel admite cualquier cosa, eso lo sabemos perfectamente los contadores, sobre todo al momento de hacer un presupuesto. Pero vemos que hay cosas que se les llaman bonos verdes, que cuando uno rasca un poquito, en realidad no hay una línea de base que permita decir, bueno, va a ser un bono verde en la medida que yo mejore tanto y cuanto esta línea de base. Si no tengo línea de base, empecé mal. También vinculado con esto, nos empieza a cambiar, cambiamos el chip, ya no vemos los fenómenos económicos solamente desde la óptica de la empresa propiamente dicha, sino que extendemos el análisis al ciclo de vida del producto, es decir, desde la cuna hasta la tumba. Y los impactos, es decir, bueno, la empresa es un agente intermedio, ¿sí? Causa impactos, está afectada por impactos, pero mucho de lo que hace hay que verlo en el contexto de esa línea de vida de producto. Entonces, finanzas sostenibles, un nuevo tema que está en noticia en desarrollo, pero en gran grado de desarrollo, ¿sí? Cuando empiezan a haber agentes del sistema financiero global, aún persiguiendo el interés de los inversores, que ya se están dando cuenta de que en la evaluación de riesgo, ¿sí?, hay que incluir estos factores, porque la persistencia en el tiempo de la empresa va a depender de en qué medida la empresa se adapta, se adecúa a estas nuevas necesidades. ¿Sí? Desde estudios de cambio climático, vinculados con el impacto de un aumento de la temperatura en la geografía, que implicaría que determinadas regiones, como el caso de Chile, que hoy día son fundamentales en la industria del vino, dejan de serlo por derivado del cambio climático. Es decir, y que están pensando en mudarse a otras zonas, previendo desde ya que lo que se llama la transición. Bueno, finanzas sostenibles. Pero este mundo todavía encima nos complejiza aún más, porque empiezan a haber otros lenguajes. Y ya no es solamente el lenguaje, ¿se acuerdan? Había dicho prácticas, principios, normas financieras, sino que empiezan a haber prácticas, principios y normas, en muchos casos todavía de aceptación voluntaria, y ahí viene esa batalla a la que yo también me estaba refiriendo anteriormente, por imponer un estándar. Entonces tenemos sopa de letras, el GRI, Global Reporting Initiative, estándar vinculado con la preparación de reportes de sostenibilidad,
el SASB, Sustainability Accounting Standard Board, la visión americana de los temas que deberían ser incluidos como indicadores del reporte de sostenibilidad. El Value Reporting Foundation, un merger entre el SASB y el Integrated Reporting Committee, tratando de también, no, este es el camino, no es aquel, es este el camino. Codazo para aquí, codazo para allá, un codazo de GRI con el SASB, con el Integrated Reporting, los europeos con el EFRAG, las directivas de la Unión Europea, todos son nuevos lenguajes a la manera de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que como contadores tenemos que empezar a decir, hay otro lenguaje, o sea, no es cuestión de ponerme a escribir un reporte de sostenibilidad y talentear, o que venga alguien del área de comunicaciones o de marketing y prepare un reportecito. No estamos hablando de un folleto con fines de divulgación de marketing. Estamos hablando de reportes de rendición de cuenta que debieran tener el mismo rigor que la información financiera. Y en ese mundo en donde hay nuevos lenguajes, nosotros los contadores nos vamos a quedar afuera, no nos corresponde a nosotros tener protagonismo en esto, por supuesto que nos corresponde tener protagonismo. Quizás no llevado al extremo, que es otra batalla que se está dando. Después de 20 años, en donde la profesión contable no estuvo ni ahí, hay que reconocerlo. Francamente, uno era un rara avis, un contador metido en estos temas, ¿no? La gente que trabajaba estos temas no era gente del mundo contable. Los contadores que de alguna manera estábamos metidos o intentándonos meter en el tema, éramos muy pocos. El primer paper que se escribe sobre el concepto de sostenibilidad de IFAC, la Federación Internacional de Contadores, fue en el año 2006. Yo tuve el privilegio de ser uno de los contadores entrevistados en ese libro que entrevistó, supuestamente eran 10, 12 contadores pioneros en la materia. Estamos hablando del 2006, y no se hablaba. La profesión empezó a hablar en ese momento. Y hoy todavía, ahora sí, ahora resulta que hay toda una iniciativa vinculada con el IFRS, la Fundación IFRS, que quiere constituir en paralelo al IASB, el International Accounting Standards Board, que es quien determina las IFRS, un International Sustainability Standard Board, o sea, un board, un comité que determine cuáles son los estándares de sostenibilidad internacional a la manera para manejar la información financiera con el mismo grado, con la misma lógica de definición del estándar, pero también de explicitación del deber ser de un estándar que es lo estrictamente financiero. Bueno, ni les digo la polvareda que eso ha levantado en este mundo que yo les estoy comentando, porque hay toda una corriente académica y hay toda que dice, no, a ver, pará, un momentito, después de 25 años, ustedes los contadores ahora nos vienen a decir lo que están tratando de decir esa parte de la comunidad académica y la visión de algunos países también alrededor. Muchachos, no se pasen de rosca, ¿tá? Si recién llegan al baile, esperen un poquito, digo, no sé, tomen un poquito más de distancia, sean un poquito más de humildes, pero no, en el fondo también, la batalla que se está dando, porque la batalla que está atrás de esto, es si en el mundo de la información de sostenibilidad primará la visión de los inversionistas, a las cuales es funcional la Fundación IFRS, o primará una visión más amplia, ¿sí?, que es la visión académica, que es la visión en general de quienes han llevado adelante este tema de sostenibilidad, o que hemos llevado adelante este tema de sostenibilidad, para ubicarme en alguno de los dos campos de batalla, en estos últimos años. Entonces, nuevos lenguajes que no están exentos de polémica, nuevos lenguajes que hay que conocer, y que de alguna manera los empezamos a tratar en la materia, pero que cada uno de ellos requeriría un desarrollo de horas. Y es algo en lo que está en juego nuestra profesión. Porque si nosotros no empezamos a actuar en esta materia, viene gente de otras profesiones y dice, no, mire,
A ver, si usted, de lo que estamos hablando es que hay que dar cuenta de la disposición de residuos contaminantes líquidos en los tranques de relave de esta mina, ¿sí? Yo soy ingeniero químico. ¿Me va a decir usted a mí, contador, que yo no puedo dar fe o dar confianza pública de que este es el dato duro? Nosotros los contadores hemos resuelto el tema de atender a estos fenómenos transdisciplinarios complejos a través de las normas que integran el trabajo del contador público con las personas de otras profesiones. Lo nuestro, nuestro métier, nuestro oficio, es el saber cómo llevar adelante procesos de verificación sobre materias que no necesariamente son las financieras también, en donde uno requiere el trabajar con otro, que tiene otra profesión, que tiene otra especialización. Pero está sucediendo también en este contexto del que hablábamos, ese otro codazo, de no, a ver, yo hice un curso de accountability, y entonces yo mire, yo soy, no sé, cualquier profesión, y no importa la profesión, ingeniero en hormigas africanas, ¿sí? Me especialicé, porque además la educación está cada vez más compartimentalizada y especializada, que ingeniero en hormigas africanas termina siendo el proveedor de aseguramiento de un reporte de sostenibilidad, porque hizo un curso que pagó, no en una universidad, sino en una ONG, respecto de cómo llevar adelante procesos de aseguramiento de acuerdo a esta manera de asegurar. ¿Qué garantías le puede dar a la sociedad eso? Frente a una profesión organizada como la nuestra, en donde mal que bien, porque atenti que en algunos países como Uruguay, afiliación a un colegio voluntaria, control de la matrícula, muy de refilón, pero podemos ser llamados a responsabilidad contractual, sin duda, pero también extracontractual, en la medida que no llevemos adelante los procesos como los tenemos que llevar. Entonces, ahí la profesión tiene no solamente un rol, puede dar una garantía frente a la sociedad de que en su conjunto actúa de acuerdo a determinada deontología, forma de hacer las cosas. Entonces, nuevos lenguajes. Nuevas materias. Me falta poco, pero termino. Las nuevas materias tienen que ver con información no financiera que se refieren a procesos, sistemas y comportamientos, es decir, que no solamente rendimos cuenta, sino que también tenemos que saber asegurar procesos, sistemas y comportamientos. Ejemplo, IKEA, a todos nos gusta IKEA, ¿quién no le gusta IKEA? IKEA tiene un sistema de calificación de proveedores por el cual los evalúa en función de criterios ambientales, sociales y económicos. Dentro de cada uno de esos 3 ámbitos tiene 4 escalas, ¿sí? Y evalúa a través de procesos internos o externos, ¿sí? Cuál es el grado de estatus de ese proveedor en relación con cada uno de esos 12 ámbitos. Y en función de la calificación asigna los niveles de compra para el año siguiente. ¡Opa! Entonces resulta que yo como proveedor tengo que rendir cuenta, tengo que tener aseguramiento, porque va mi vida como proveedor frente a IKEA. Los suecos tienen un sistema, tienen un monopolio de la comercialización de bebidas alcohólicas. Y ellos dijeron, y eso hace muchos años ya, nosotros para tal año no vamos a aceptar en nuestra licitación anual de provisión de bebidas espirituosas a empresas que no presenten un reporte de sostenibilidad. Y dijeron, criterio muy razonable, creo yo, por otra parte, primero vamos a hacer el nuestro. Y 3 años después de estar nosotros haciendo reporte de sostenibilidad, le vamos a empezar a exigir a los proveedores. Entonces, yo soy una viña, comercializo Tanat, flor de vino. Quiero entrar en el mercado sueco.
señor, venga su reporte de sostenibilidad, porque si no esté acá, ni aparezca. ¿Sí? Impacto sobre, todo eso puede ser sujeto a aseguramiento, y ahí rol del contador público. El tema de, bueno, podríamos extendernos, calificación de proveedores, igual el Disney desde fines de la década de 1990 tiene un sistema de revisión in situ de las condiciones de las plantas de los proveedores de sus materias primas. Los casos típicos, ¿no? Una planta que hace al ratoncito Mickey precioso que compramos en Disney, en Bangladesh o y miren si el ratoncito Mickey viene de un lugar donde hay mano de obra infantil o mano de obra en condiciones de semiesclavitud. Bueno, y eso da lugar a un estándar de verificación y a un trabajo de verificación para darle garantía a Disney y a través de Disney a sus inversores y al público en general de que el ratón Mickey, que el nieto se lleva a la cama, o la nieta se lleva a la cama para dormir, proviene de fuentes debidamente chequeadas. Podríamos seguir cantidad de ejemplos en la materia, pero termino diciendo que esto impacta también en los formatos de presentación de la información. Y eso es algo que tratamos también en la materia. El mundo está yendo también hacia lo que se llama reportes integrados, que es la integración de todas estas temáticas en cuerpos documentales. No estoy hablando de folletos publicitarios, estoy hablando de documentos de rendición de cuentas, que tienen que satisfacer determinados estándares y características. Pero también, algo que es de mi predilección particular, es un cambio de paradigma respecto de si los estados financieros con que hoy nos estamos manejando seguirán siendo los mismos en el futuro, o la manera de rendir cuentas de una organización empresarial debería centrarse en el valor que generan y en el valor que distribuyen. Basado en los mismos números, en principio, que nos ofrece esa contabilidad, ese artefacto que viene desde antes de 1400. Ahora sabemos que viene desde antes, de bastante antes de Luca Pacioli. ¿Sí? Entonces, la temática de los estados de valor agregado, y en particular uno de los modelos de estado de valor agregado, es otro de los temas que tratamos en la materia, y sobre el cual nos ejercitamos. Es decir, porque no solamente llevamos esto a un nivel teórico, sino a remangarnos, cosa que les encanta a los contadores, hacer un ejercicio aplicable a distintas industrias y tener la satisfacción máxima de un contador, que las cosas cierren, ¿sí? Sin que haya cocina. Entonces, poder también demostrarnos a nosotros mismos que hay otras maneras de rendir cuenta, y uno puede ir diciendo, bueno, por acá está yendo el mundo, entonces a lo mejor esta otra herramienta de estado de valor agregado, determinadas características, puede ayudar también a esa visión de ser agente de cambio social, pero al mismo tiempo puede ayudarme a mí como contador a mejorar mi relación con mi cliente y ayudarlo a él, también al cliente, él o ella, a presentarse mejor en sociedad y dialogar mejor con quienes le dan legitimidad, que son los grupos de interés. Y hay otro tema, que es otro puente a construir, puente que ha sido bastante dejado de lado por nuestra profesión, que es el encuentro con el mundo de lo social, de las organizaciones sin fines de lucro. Justamente porque toda esta visión predominante tiene que ver con inversores, el mundo de lo social y la temática específica de los principios vinculados con la rendición de cuentas de organizaciones sin fines de lucro ha quedado un poquito no, bastante relegada, ¿no? Si uno aprieta un poco, bueno, ¿alguno estudió realmente cuáles son los principios contables aplicados en una organización sin fin de lucro? Entonces teníamos todo un sector de la economía, porque ya es un sector de la economía, que mueve porcentajes importantes del Producto Bruto Interno en cada país, vinculado con la actividad social, donde el Estado no llega, pero donde sí llegan agrupaciones comunitarias, asociaciones de beneficencia,
en definitiva, iniciativas que surgen de la propia sociedad civil, organizados como fundaciones, asociaciones, corporaciones, cooperativas. Ese otro mundo todavía, desde la óptica contable, no entró en mainstream, y también es un tema que de alguna manera empezamos a tocar en estos temas de gestión de aseguramiento de la información, porque tiene que ver con el desarrollo de la profesión, tiene que ver también con el desarrollo del país. Así que este es un poquito lo que quería transmitir hoy. Me fui del tiempo. No, muchas gracias, Luis. Una clara y además desafiante presentación, ¿no? Porque nos pones en un lugar a los contadores públicos que tenemos que apoderarnos de ese lugar para cumplir con las expectativas, ¿no? que tiene también la sociedad puesta sobre el rol de los contadores públicos. Y abrimos un poco la ronda de preguntas. Yo te quería preguntar un poco, ¿cómo ves esto de... Puede ser que para las empresas uruguayas, ¿no? Parece que un poco el desafío está por cumplir como por esa demanda internacional, por esta información, ¿no? El caso que planteabas de, por ejemplo, un viñedo que desee exponer, esto se extiende a toda la industria y más en Uruguay, que está mirando hacia el exterior como una posibilidad de desarrollo para nuestra economía. Pero ¿cómo lo ves en las empresas que miran al mercado interno uruguayo? Estas demandas también, ¿no? Empiezan a surgir. Y yo creo que empiezan a surgir, y creo que empiezan a surgir primero por la convicción del empresario. Uno siempre dice, bueno, sí, esto tiene que ver con una manera de hacer negocio, pero atrás hay personas, y las personas se mueven en base a convicciones y valores. Entonces, yo no creo que esto sea un proceso, de una primera, pero empieza a haber un interés. Y uno lo ve en los estudiantes, que son reflejo de la sociedad. No, pero esto tiene sentido. El abrirle, el señalarle un cauce, el poder asesorar a un cliente, en la medida de tus posibilidades, ¿por qué no probás esto? Y ahí va a depender de cada industria. Yo no traté, pero por ejemplo, en la charla, pero tenés los nuevos temas, de los cuales la profesión contable ya tiene estándares de aseguramiento. La huella de carbono, ahora que venimos de la COP26, y están los compromisos que firmó el Uruguay, la huella de carbono, Puma hizo en el año 2011 un estado de pérdidas y ganancias ambiental. Y estudió en todo el ciclo de vida del producto cuál era el lugar en donde producía ella un mayor impacto negativo debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Y determinó que en la provisión de materia prima básica, el cuero, estaba la mayor fuente contaminante. ¿Y qué hizo Puma? Que había asumido un compromiso público de reducir su huella. Cambió la provisión, cambió la materia prima básica. Dijo, cuero no, o no en los mismos extremos que estamos llegando. Yo digo, Uruguay natural, vivimos la ganadería, ese es un tema candente. El mundo está cambiando la forma de alimentarse. Entonces, yo creo que nosotros primero vamos a llegar a esto, tenemos que llegar dándonos cuenta de el impacto que esto puede causar en nuestro país. ¿Sí? Tenemos otras ventajas, obviamente, además somos fanáticos de la carne, pero hay gente que está pensando en cambiar la dieta alimentaria global, en poner un impuesto a la carne por el impacto ambiental que producen las vacas. Claro, nosotros tenemos la ventaja de las pasturas naturales y que si lo ves a nivel de ciclo de vida del producto, no es tan negativa la cosa. Pero anda a convencer a gente que se está manejando hoy día con preconceptos y de manera casi, ¿cómo se dice?, activista, de que huella de agua. Son temas sobre los cuales se trabaja, también los trabajamos en la clase, pero me fui de tu pregunta. La pregunta tenía que ver con el impacto en la empresa urbana. Yo creo que primero viene por darnos cuenta, ahí tenemos un rol, el rol de ayudar a nuestros clientes a que se den cuenta, y después viene el tema de las convicciones personales. Pero es un proceso, y no va a ser un proceso de la noche a la mañana. Esa es la otra parte optimista de la historia.
¿sí? Tenemos para desarrollar. Tenemos para capacitarnos. Y también. tenemos para capacitar. Pero si no lo hacemos hoy, ahora, Sí. Podemos llegar tarde. podemos llegar tarde. Buenísimo. Voy a revisar el chat a ver si Bueno. tenemos alguna pregunta. Si no, nos pueden hacer llegar las preguntas después y te las trasladamos, Luis, para que las puedas contestar. Feliz. Y claro, uno lo que busca en estas charlas es eso, ¿no? El intercambio, y así que totalmente a disposición, si hay alguna pregunta o... Les agradecemos a quienes se conectaron, Sí. y bueno, y quedamos en contacto. Estamos abiertos a recibir las preguntas o bueno, un poco los puntapiés que puedan surgir a partir de este planteo tan desafiante que nos hizo Luis. Y bueno, invitarlos a también algunas, vamos a seguir haciendo algunas de estas sesiones para poder conversar de estos temas, ¿no?, actuales de nuestra profesión. Y si hubiera algún interés específico sobre algún tema específico, como digo, podemos profundizar. Pero También. Si quiere hablar de huella de carbono, Nos hacen llegar... Nos hace huella de agua, lo que fuere, ahí profundizamos. Buenísimo. Nos hacen llegar y a ver lo que tengo. Hay una... Ahí. Dice, los organismos que capacitan están en Uruguay, hay que hacerlo vía web, un poco... Claro, generalmente hay que hacerlo vía. Depende de qué capacitación estás hablando. Si hablas de capacitación en materia de estándares de preparación de reportes de sostenibilidad, hay algunas cosas que se hacen vía web con los organismos correspondientes. En algún momento han habido algún tipo de cursos que dan una suerte de certificación específica. Yo te diría hoy que la mayoría uno lo obtiene vía web. Bien. Está empezando a haber cierto movimiento, lo poco que yo he visto en Uruguay, pero todavía está todavía recién lanzándose. Muy bien. Y Adriana, que también es exalumna es máster en Contabilidad y Técnica Tributaria por acá por la UEM, te pregunta si hay algún organismo oficial. ¿Organismo oficial en Uruguay que yo conozca? No. Yo sé que existía en Uruguay en algún momento una mesa de responsabilidad social de la empresa de los organismos públicos, pero no sé si está funcionando. Y en todo caso, no me consta de que provean capacitación. Porque ahí hay mucho para hacer. Buenísimo. Por ahí están las preguntas. Para ir respetando un poco el tiempo que nos habíamos marcado al inicio, vamos a ir cerrando un poco la charla. Les agradecemos haberse conectado y muchas gracias, Luis. No, fue un gusto para mí.